Sabemos que los hallazgos arqueológicos no solo nos enseñan sobre las culturas antiguas, sino que también nos fascinan por los misterios que aún guardan. Hoy exploraremos algunos asombrosos descubrimientos y estamos emocionados de compartirlos contigo. Número 1. La armadura de Dendra. La panoplia de Dendra es un artefacto único con un nombre peculiar, pero tal vez sea más útil referirnos a ella como la armadura de Dendra. Esta armadura es muy diferente de la mayoría de las armaduras antiguas. Es un ejemplo perfecto de armadura de cuerpo completo, típica de la era micénica, hace más de 3000 años. Lleva su nombre porque fue encontrada cerca del pueblo de Dendra, en Argólida, Grecia, en mayo de 1960. El arqueólogo sueco que la descubrió señaló que es el ejemplo más temprano conocido de latón martillado utilizado en armaduras corporales. Los expertos modernos están de acuerdo y creen que los paneles de latón que componían el traje tienen alrededor de 3500 años. Aunque útil para proteger los órganos vitales, habría sido incómodamente pesada. El latón en sí es pesado, pero las tiras de cuero que mantenían unidos los paneles hacían el traje aún más incómodo. Quien usara esta armadura estaría protegido desde el cuello hasta las rodillas, pero probablemente habría tenido serias dificultades para moverse en el campo de batalla. Número 2. La ciudad antigua de Pinara. Nos dirigimos a Turquía con el antiguo sitio de Pinara, un asentamiento construido al pie del monte Babad. Las personas que vivieron aquí enterraron a sus muertos en tumbas en forma de panal, talladas en la cara del acantilado. Se sabe muy poco sobre las personas que habitaron este lugar. La mayor parte de la información proviene de los escritos de Menecrates, un historiador licio que vivió hace 2400 años. Según él, Pinara fue construida porque la ciudad de Santos se estaba volviendo peligrosamente superpoblada y algunos de sus residentes tuvieron que ser enviados a otro lugar. Algunas fuentes mencionan que Alejandro Magno conquistó Pinara en el año 334 a.C., pero esta afirmación es controvertida. Atacar Pinara habría sido una pérdida de tiempo para Alejandro, ya que era estratégicamente poco relevante y estaba en una ubicación remota y de difícil acceso. Algunas inscripciones dentro de las tumbas están en licio, pero otras están en griego, lo que indica que los griegos eventualmente llegaron aquí, ya fuera bajo el liderazgo de Alejandro o no. Los grabados en las rocas dentro y alrededor de las tumbas sugieren que pudo haber habido culto fálico, pero esto tampoco puede ser confirmado. Número 3. El vaso Portland y el vidrio camafeo. El vidrio camafeo, una forma de arte en vidrio de lujo, es un testimonio exquisito de la ingeniosidad de los antiguos artesanos. Esta técnica consiste en grabar y tallar capas fusionadas de vidrio de diferentes colores para producir diseños intrincados. Apareció por primera vez en el arte romano alrededor del 30 a.C. El ejemplo más famoso es el vaso Portland, que actualmente se encuentra en el Museo Británico. El vidrio camafeo se produjo principalmente en dos periodos, el temprano, desde aproximadamente el 30 a.C., hasta el 60 después de Cristo, y el segundo, desde finales del siglo I hasta el periodo de Constantino el Grande y sus hijos. Después de ese periodo, la técnica se perdió durante siglos hasta que fue redescubierta en Europa en el siglo XVII y perfeccionada nuevamente en el siglo XIX. En el periodo del Art Nouveau, artistas como Émile Gallé y Dawn de Nancy introdujeron diseños florales y naturales en lugar de los esquemas clásicos inspirados en Roma. Hoy en día, el vidrio camafeo sigue produciéndose, recordándonos el atractivo atemporal de esta forma de arte. Si perdimos esta técnica durante siglos, ¿qué otros conocimientos olvidados podrían estar esperando ser redescubiertos? Número 4. El colgante de Maliá. Otro ejemplo impresionante de la artesanía antigua es el colgante de Maliá, también conocido como las abejas de Maliá. Esta exquisita joya de oro, fabricada entre 1800 y 1650 a.C., proviene de la civilización minoica. Fue descubierta en 1930 en una tumba en Crisolacos, Maliá, Creta. El colgante muestra dos insectos idénticos,
probablemente abejas o avispas, unidas cabeza a cabeza en un diseño perfectamente simétrico. Las alas se extienden hacia atrás y desde sus bordes cuelgan 3 discos decorativos. Los insectos parecen sostener un disco circular central con un glóbulo más pequeño encima, como si lo estuvieran comiendo. Este colgante está en exhibición en el Museo Arqueológico de Heraclión en Creta y es considerado una de las piezas más icónicas de la joyería minoica. Aunque aún sabemos poco sobre esta civilización, su maestría en el arte es innegable. Número 5. El casco de mezcal. Nuestro primer artefacto es el casco de guerra de mezcal, una impresionante pieza de oro asociada con el legendario rey de Kish de la primera dinastía de Ur, hace 4600 años. Sin embargo, hay un misterio, no estamos seguros de si pertenecía a Mezcalandug el joven o a su abuelo, Mezcalandug el mayor, ambos poderosos gobernantes de Same y Akkad. El casco fue hallado en 1924 por Leonard Woolley, un arqueólogo británico, dentro de una tumba junto con otros exquisitos bienes funerarios. Woolley calculó que el ocupante de la tumba tenía alrededor de 30 años al momento de su muerte, lo que sugiere que podría haber sido Mezcalandug el joven. Sin embargo, en la antigüedad, una persona de esa edad también podía ser abuelo. Curiosamente, este diseño de casco solo se ha encontrado en tumbas de otros 2 reyes, Eannatum y Sargón el Grande, ambos gobernantes de Kish. Esto refuerza la teoría de que el casco era una especie de corona ceremonial para los monarcas. Número 6. La ciudad de Susa. Ahora viajamos a Irán, al sitio de la antigua ciudad de Susa, cuya historia se remonta 6000 años. Situada en 3 colinas conocidas como la Acrópolis, la Ciudad Real y el Padaná, Susa fue testigo de la ascensión y caída de grandes imperios. Originalmente una aldea alrededor del 4200 a.C., Susa se convirtió en la capital del reino elamita y del imperio persa aqueménida. Su destino estuvo marcado por victorias militares y saqueos, como los llevados a cabo por Nabucodonosor II y Asurbanipal. La ciudad alcanzó su apogeo con la construcción de magníficos palacios por Darío y Artajerjes II, aunque tras la conquista de Alejandro Magno y su posterior transferencia al dominio de Seleuco I, comenzó su declive. Durante los periodos Parto y Sasánida, Susa experimentó cierta recuperación, con el crecimiento de áreas residenciales y una comunidad cristiana emergente. Sin embargo, la conquista árabe en el siglo VII trajo un cambio cultural significativo con la llegada del Islam. Hoy, las ruinas de Susa son más que restos antiguos, son testigos del flujo y reflujo de la civilización humana a lo largo de milenios. Número 7. Petroglifos del Cañón del Cuervo. Ubicados en el accidentado paisaje de Nuevo México, Estados Unidos, los petroglifos del Cañón del Cuervo son una de las colecciones más extensas de arte rupestre navajo en el suroeste americano. Fechados entre los siglos XV y XVI, estas tallas ofrecen una ventana única a la rica herencia cultural del pueblo navajo. El área forma parte del Distrito Arqueológico del Cañón del Cuervo, considerado la patria tradicional de los navajos con raíces que datan del año 1100. Las intrincadas tallas, encontradas principalmente en las paredes sur y este del cañón, muestran figuras de animales, humanos, cultivos, armas y seres sobrenaturales. Los estudiosos creen que estos petroglifos están relacionados con prácticas ceremoniales similares a las representadas en las pinturas de arenas rituales navajas. Además, el sitio también alberga arte rupestre aún más antiguo de los ancestrales pueblanos, así como ruinas navajas conocidas como pueblitos, construidas entre los siglos X y XVI. Hoy en día, el legado de los petroglifos del Cañón del Cuervo conecta el pasado y el presente de la tribu navajo, que sigue siendo la más grande de Estados Unidos, con más de 250,000 miembros. Número 8. La copa hitita en forma de puño. Este artefacto es una fascinante copa de plata elaborada por los hititas en el siglo XIV a.C. Este objeto, que se encuentra actualmente en el Museo de Bellas Artes de Boston, tiene la forma de un puño cerrado, simbolizando fuerza, y está decorado con relieves que representan al dios del clima, Taruna, sosteniendo un toro.
Se cree que la copa fue utilizada en rituales para invocar la fuerza divina y conectarla con los reyes. Es un ejemplo perfecto de cómo las culturas antiguas combinaban arte, funcionalidad y simbolismo en sus creaciones. Número 9. El casco de Alatón, que lleva el nombre del lugar donde fue encontrado en el año 2000. Es decir, el sitio arqueológico cerca de Alatón, en Leicestershire. El casco de hierro decorado es un casco de desfile romano. Solía estar plateado, con adornos de pan de oro en el borde. Un equipo de especialistas que investigó la zona concluyó que se trataba de una tumba de la Edad del Hierro. Después de casi una década de cuidadosa conservación y restauración, el casco fue exhibido al público en un museo británico. Cuando lo encontraron, el casco estaba roto en pedazos y oxidado, pero al verlo hoy, nadie imaginaría su estado original, dada la complejidad de su diseño. Es más probable que este casco se haya utilizado en ceremonias y desfiles, en lugar de batallas. Sin embargo, también es posible que lo portaran los antiguos britanos que lucharon junto a las fuerzas romanas durante la conquista de Britania. En otras palabras, podría haber pertenecido a un traidor. Número 10. En septiembre de 1969, los mineros que trabajaban en un pueblo llamado Orsapsik, a una profundidad de varias decenas de metros, encontraron un sarcófago de mármol. No sabían entonces que habían descubierto el mayor misterio en la historia de Siberia. El sarcófago estaba cubierto de extrañas marcas y el ataúd aún estaba perfectamente sellado. Su existencia es increíble. Nunca se ha encontrado una explicación satisfactoria y, con el tiempo, surgieron más leyendas en torno a este sarcófago. Algunos dicen que, al abrirlo, encontraron el cuerpo perfectamente conservado de una joven hermosa, de cabello rubio y ojos azules, sumergida en un líquido cristalino de tonos rosa y azul. Los mineros no lograron asegurar el hallazgo, y pronto todo el pueblo acudió al lugar. Todos querían ver de cerca el asombroso descubrimiento, y las historias sobre el milagro se difundieron rápidamente entre los habitantes. Aproximadamente un día después, temprano en la mañana, la milicia, la brigada de bomberos, el ejército y misteriosos oficiales vestidos de negro llegaron al pueblo. Se ordenó inmediatamente a los espectadores dispersarse y el lugar del hallazgo fue declarado contaminado. Las autoridades revelaron el sarcófago y pusieron en cuarentena a todos aquellos que lo habían tocado. Aparentemente, el artefacto se encuentra ahora en Moscú, en uno de los institutos de investigación secretos, y hasta el momento los científicos siguen trabajando para desentrañar el misterio del fenómeno. Tal vez ya se sepa desde hace tiempo quién es la princesa Tizul. Sin embargo, la humanidad aún no está preparada para conocer la verdad. Finalmente, la historia de la princesa Tizul ha estado envuelta en un misterio que se ha convertido en un mito, y es difícil encontrar detalles claros sobre ella. Número 11. Nuestro siguiente hallazgo proviene de Alemania, donde el pasante de 19 años, Nico Kallmann, en su primera excavación, realizó un descubrimiento sorprendente. Formaba parte del equipo que investigaba un antiguo cementerio romano en el oeste del país, en Altern am See. Hace 2000 años, allí se encontraba un campamento militar romano, y uno de los soldados enterrados fue sepultado con una magnífica daga dorada, que Nico descubrió después de tantos siglos. La daga estuvo dentro de su vaina durante todo este tiempo, pero cuando fue desenterrada, estaba tan oxidada que parecía una corteza de pollo quemado, algo que no querrías comer. La restauración de la daga llevó muchos meses, pero cuando los especialistas terminaron su trabajo, el resultado fue impresionante. La vaina, decorada con piedras preciosas, estaba perfectamente conservada y el arma estaba intacta. En ese sitio se han encontrado muchas otras armas romanas, pero ninguna en tan buen estado como esta. Bettina Tremel, la arqueóloga principal a cargo de las excavaciones, comentó que un descubrimiento de esta magnitud es extremadamente raro, y cuando ocurre, es casi un milagro. Número 12. A unos 19 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cajamarca, en Perú, se encuentra un lugar misterioso llamado Cumbemayo.
Esta antigua estructura de piedra, muy probablemente un acueducto, se extiende por 8 kilómetros y se cree que fue construida por una civilización anterior a los incas hace unos 3.500 años. Aunque es una estructura primitiva, está bien diseñada para cumplir su propósito, recolectar agua y desviarla hacia el Océano Pacífico. Incluso podría ser la estructura más antigua hecha por el hombre en toda América del Sur. A lo largo de sus 8 kilómetros, hay petroglifos y otras tallas en la piedra, pero no pueden leerse sin más información y ni siquiera sabemos dónde buscarla. Los patrones en zigzag tallados en las piedras probablemente se hicieron para desacelerar el flujo descendente del agua mientras ésta se filtraba y limpiaba, haciéndola potable y adecuada para el uso doméstico. Si supiéramos quién construyó esta estructura y qué le sucedió a sus creadores, podríamos obtener más respuestas. Pero, por ahora, debe considerarse como una anomalía, diferente a cualquier otra cosa en la región. Número 13. Nos quedamos un tiempo más en Perú, porque este país está lleno de antiguos milagros difíciles de explicar. Otro ejemplo es un lugar cercano a Cusco. Es tan importante históricamente como Machu Picchu. Su nombre se puede traducir como el sitio de la roca lunar, pero no proporciona una explicación completa de lo que encontrarás allí. No sabemos quién creó estos patrones en forma de media luna, pero podemos afirmar que no fueron los incas, quienes eran muy expertos en trabajar la piedra, aunque no tanto. Es más probable que fueran los habitantes de Anampacha. Pero esto es solo una suposición. Nunca estaremos seguros de si estas esculturas fueron usadas, ni cómo. Probablemente, se trataba de un calendario solar megalítico que se utilizaba en rituales y ofrecía un lugar tranquilo y sagrado para la meditación y la reflexión. A pesar de los miles de años que han pasado, el acabado de las piedras sigue siendo suave. ¿Cómo se logró esto? No tenemos idea. Número 14. Esta misteriosa representación mohicana de una iguana como compañera del dios del cielo, de rostro arrugado, puede parecer un nombre un poco largo. Sin embargo, en aquel entonces, la iguana era un símbolo muy importante en los mitos y leyendas del pueblo moche, y la deidad de rostro arrugado se suponía que los protegía. Por lo tanto, a menudo se los representaba juntos en el arte y la cerámica. Hace aproximadamente 2000 años, los mochicas gobernaban los territorios del norte del actual Perú. Construyeron pirámides de ladrillo seco y acueductos en su territorio. Eran artesanos del metal y joyeros avanzados, aunque no tenían un lenguaje escrito. Dejaron muy pocos rastros que nos permitan aprender más sobre ellos o su cultura. En esta escultura, y en otras similares, la iguana siempre aparece mirando hacia el rostro arrugado, en lugar de darle la espalda. A veces, incluso tiene una especie de moño o peinado en la cabeza. Es posible que la iguana haya sido una deidad en sí misma, aunque, considerando la gran cantidad de lagartijas que vivían en esa época en lo que hoy es Perú, esto parece poco probable. Sería bueno si pudiéramos encontrar un mejor nombre para la deidad que simplemente rostro arrugado. Número 15. El Imperio Romano cubría la mayor parte de la Europa moderna, y pocos países prosperaron tanto bajo el dominio romano como la antigua Gran Bretaña. Aunque los británicos probablemente no disfrutaron de la conquista romana, obtuvieron a cambio muchos caminos, instalaciones y estructuras maravillosas. Londres era una ciudad comercial floreciente bajo el dominio romano, y aún hoy, miles de artefactos romanos permanecen bajo tierra en la capital británica, esperando ser descubiertos. A mediados de 2016, el mundo arqueológico se entusiasmó con un conjunto de documentos escritos a mano, de hace 2000 años, que fueron encontrados en el barro de Londres. Debemos agradecer este descubrimiento a los trabajadores que estaban construyendo los cimientos de la sede de Bloomberg. Hasta el momento, se han excavado más de 400 tablillas de madera que contienen referencias a recibos de comida y vino, y una nota de débito en la que un libertador prometía pagar una deuda de 105 denarios a otro. Este podría ser el registro más antiguo de este tipo en el mundo. Nos preguntamos si alguna vez se saldó esa deuda.